Buenos días, hoy es lunes 27 de febrero del año 2023. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida a la abogada Sofía Sánchez, asambleísta por el Azuay. Abogada, buenos días. Gracias por aceptar la invitación para conocer de cerca, de buena fuente, de fuente oficial, algunas actividades que llevan adelante ustedes como asambleístas en beneficio del país a través de las comisiones respectivas, pero quiero inicialmente preguntarle su criterio sobre el asesinato al dirigente Eduardo Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de nacionalidad Cofán de Sucumbíos. Dice la información oficial que dos encapuchados le sorprendieron en su propiedad y le asesinaron. Buenos días. Muy buenos días, Jaime. Un gusto poder estar con usted en este espacio y también un saludo a su audiencia. Así es, lamentamos la muerte de este gran dirigente, un asesinato vil, cruel, en modo sicariato. Esto ya prácticamente no es novedad en el país. Vivimos un país tomado por la inseguridad, tomado por la delincuencia, pero lo que ha sucedido en Sucumbíos tiene detalles mucho más trascendentales, importantes, que son necesarios tomar en cuenta. Recordemos que ahí vivimos en un conflicto por el tema petrolero y Dinero. minero, sin duda alguna. Yo no puedo asegurar nada porque esto le compete ya a la Fiscalía investigar, pero creemos que esta, esta muerte que se suma a muchas más de tantos dirigentes y defensores de la naturaleza es producto de estos grandes conflictos que no han tomado una solución. Nosotros, como Frente Parlamentario, hace algunos meses mantuvimos una reunión con el presidente en el que le solicitamos que se revise todos estos temas mineros. Esto es fundamental para el país porque conlleva estos temas delicados y lamentablemente todavía no ha existido una respuesta. Hemos estado en mesas técnicas, pero con el cambio de autoridades que recordemos que hubo hace poco, pues todavía no se ha dado continuidad a eso que es necesario. Ahora le compete a la Fiscalía y a todas las autoridades investigar quiénes son los autores, pues materiales, pero sobre todo intelectuales, y cuál fue la razón de que suceda este hecho tan lamentable en Sucumbíos. Este asesinato se comete en el momento menos indicado para el país. Así es, el país vive momentos complicados, momentos, yo diría, donde no se ha logrado tener esa articulación de los distintos poderes del Estado con el Ejecutivo, donde todo el pueblo ecuatoriano ha demostrado que está inconforme con las políticas públicas que está aplicando este gobierno, donde no existe inversión en lo social, en la salud, en la educación. Probablemente ellos podrán demostrar que sí están invirtiendo, pero no es lo necesario para solucionar los problemas del país. Entonces, sin duda alguna, esta inconformidad ha llevado a que se anuncien nuevas movilizaciones, a que los ciudadanos estén en contra. Yo creo que lo que sucedió en la consulta, más allá del mensaje y de preguntas fundamentales que tenía esta consulta popular, es un rechazo y un mensaje a este gobierno. Ahora las movilizaciones, como usted dice, se anuncian oficialmente, ya dijeron que empezarán a nivel nacional a partir del próximo día miércoles 1 de marzo. Esperemos que las movilizaciones sean pacíficas y que no cobre vidas humanas, materiales, destrozos, en fin, no, porque con eso no sacamos absolutamente nada. Así es, Solamente las el movilizaciones. diálogo conduce a la paz, al entendimiento. Así es, las movilizaciones, nosotros aspiramos que estas sean pacíficas por parte de quienes van a estar haciendo ciertos reclamos al gobierno, pero también de las autoridades. Hace poco fue censurado el exministro Carrillo justamente por varias causales, y una de ellas fue el comportamiento de las autoridades, de policías, que por órdenes de superiores y él al frente de esta institución, pues no fueron las adecuadas en las últimas protestas. También hubo desmanes, eso no hay que negarlo, por ciertos personajes que se camuflan en las protestas y que
en base a esto, pues empiezan a delinquir. Sin embargo, nosotros en la Comisión de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales se hizo un gran análisis sobre el tema de las protestas. Estuvieron muchos periodistas, muchos medios de comunicación, muchos actores sociales y muchos de ellos coincidieron en algo, que hubo uso excesivo de la fuerza cuando no era necesario. Entonces, en base a esto, nosotros creemos que en caso de darse las movilizaciones, esto es de parte y parte, es decir, de quienes van a estar como actores en las movilizaciones, de organizaciones sociales, de ciertos sectores, de estudiantes, pero también de la policía y de quienes son entes de control. Pues las protestas son válidas, están establecidas dentro de nuestra normativa siempre y cuando sean pacíficas y también las autoridades tienen que actuar en ese entorno. Ahora la CONAIE, señor asambleísta, a través de su máximo dirigente, el señor Isa, está pidiendo la renuncia del presidente Lazo, pidiendo la renuncia, amenazando y también pidiéndole a la Asamblea que si no renuncie, le hagan un juicio y le destituyan. Bueno, yo creo que esto hay que tomarlo como un criterio que tenga esta organización, más no como una orden o una imposición, porque eso, recordemos que quienes somos hoy autoridades fuimos electas por el voto popular, democrático, aunque nosotros en su momento hemos criticado que hubo fraude electoral. Sin embargo, pues los resultados están ahí y claro, él ha dicho que no es legítimo, que no tiene legitimidad este gobierno, pero existen mecanismos y existe una normativa y la ley hay que respetarla como tal. La Constitución está y nosotros tenemos que actuar bajo esa normativa. ¿Qué sucede, Jaime, para que la ciudadanía tenga claro? En su momento, ya en el año anterior, la Asamblea agotó uno de los mecanismos para destituir al presidente y no se consiguieron No los tuvo los votos votos, y claro. no tuvo los Ahora van 92 por el votos segundo intento necesarios. seguramente, porque la Ahora, comisión... ¿cuál es ahora el segundo mecanismo? Es el artículo 129 de la Constitución, donde se anuncia un juicio político, pero este juicio político tiene que estar enmarcado en una de las causales que establece este artículo. Claramente, nepotismo, hechos que han sucedido contra la seguridad del Estado y una serie de Bueno, situaciones más, pero que las señora, causales claro, deberían ser encaminadas a esto. pero señora asambleísta, seguramente a la comisión que preside la señora Viviana Veloz e integrada por correístas y socialcristianos, no les interese el marco constitucional, pues van a presentar seguramente un informe pidiendo, recomendando el juicio político. Bueno, yo le digo que el juicio político puede plantearse sin la necesidad de un informe de esta comisión. Es decir, no era necesario armar todo este tema mediático de la comisión para plantear el juicio político. Si es que existen las causales, cualquier legislador con el apoyo de 35 firmas y posterior a eso con las 92 que se necesita para el juicio político, lo hubiera podido plantear. Nosotros como Frente Parlamentario Anticorrupción, el día jueves, presentamos ya un informe sumamente claro, un informe de 100 páginas donde con todos sus anexos demuestra todo lo que ha sucedido con estos hechos, actos de corrupción, qué es lo que sucede con el informe de la policía en su momento y sobre todo el conocimiento del presidente que ha sido anunciado por los mismos entes policiales que hicieron esta investigación. Eso quiere decir que todas las pruebas que nosotros hemos recabado, no solo de este gobierno, Jaime, que hay que decirlo claro, nuestra investigación ha ido años anteriores. ¿Por qué? Porque estos famosos operadores del sector público, que son los que conseguían estos contratos, direccionaban contratos, tenían los términos de referencia mucho antes que los otros postulantes a estos concursos y Los claro, de esta privilegios, forma no, los se privilegios. direccionaban. Esto pasa también en las ciudades, también en los gobiernos seccionales. Así es, este es el mecanismo que se utiliza y bueno, posterior a eso nosotros hemos sacado varias conclusiones en las que estos operadores estuvieron desde el gobierno de Rafael Correa, se mantuvieron en el gobierno de Lenín Moreno y hoy el gobierno de Guillermo Lasso lamentablemente no tuvo yo diría, no sé, esa percepción de investigar quiénes estuvieron dentro de las empresas públicas direccionando estos contratos. Eso quiere decir que este personaje, Leonardo Pero se Cortázar, puede hablar de encubrimiento, señora, ¿o no? podría decirse
el presidente tendrá que responderle al país si es que él, conociendo este informe policial, porque ¿qué es lo que sucede, Jaime, para que la ciudadanía conozca? Existe una investigación que se abre como reservada con la Fiscalía y con todo un equipo antinarcóticos. Y este informe tenía muchas de las pistas que hoy fueron ya reveladas por el medio digital La Posta, y que este informe de reservado ahorita absolutamente no tiene nada. Es decir, se interceptaron llamadas, se interceptaron mensajes de ciertos personajes, y esta investigación no solo estaba dirigida al actual gobierno, sino cómo venía operando esta mafia albanesa con el narcotráfico, porque recordemos que hoy nuestro país es uno de los mayores exportadores de droga, y la droga salía por los puertos. Y eso también hay que responderle al país. ¿Por qué Toneladas se hasta la incautan. fecha? Toneladas se incautan. Toneladas. ¿Y por qué hasta la fecha no existen los escáneres en los puertos? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? ¿Por qué no se instalan? Y esta mafia que fue conformada, donde aparece también este famoso señor Rubén Cherres, que tenía injerencia aparentemente en ciertos nombramientos de ministros, él recetaba hojas Y de vida, y esto ya fue denunciado, señor asambleísta. fue denunciado en su Semanas atrás, momento. meses atrás ya denunciaron esta trama en las aduanas, pero todo quedó en silencio. Así es, yo creo que hoy el país está esperando una respuesta urgente. Recordemos que en este informe que yo le voy a hacer llegar, el que hemos hecho nosotros y que servirá de mucho a la Comisión Pluripartidista, probablemente todo el trabajo está ahí desmenuzado. ¿Qué hacía este señor Rubén Cherres con un señor albanés? Crearon muchas empresas de papel, es decir, Fantasmas. empresas exportadoras de banano, exportadoras de mariscos, y aparentemente estas empresas que exportaban, pues es ahí donde se llevaba estupefacientes a Europa y Estados Unidos. Entonces, todo eso estaba dentro de esta famosa investigación. Pero, ¿qué sucede? El general Ponce, que ha sido muy cuestionado incluso en el asesinato de María Belén Bernal, él, mediante oficio, y está dentro del informe, dispone que se disuelva el equipo antinarcóticos que estaba dentro de toda esta investigación. Posterior a eso, claro, disolviendo el equipo sin terminar un informe, sin conclusiones, el fiscal de Manta pide el archivo de la causa en una de las investigaciones más importantes y trascendentales para el país. Así, Pero ¿qué sucede? así Que dentro de... funciona, así funciona la justicia, lamentablemente. Así es, el coronel que estaba a cargo de esto, conjuntamente con la general Tania Varela, mantiene toda esta información en el informe, ¿no? En julio del 2021 hacen una visita al presidente, esto ya tendrá que corroborar también Fiscalía, donde le comentan todo esto al presidente, pero claro, el presidente no sabemos cuáles son las acciones que tomó posterior a este tema, qué se hizo, no se hizo, se tomaron correctivos. El presidente tendrá que responder al país y decirle qué es lo que sucedió con esto. Y sobre todo, posterior a eso, todo ese equipo antinarcóticos que estuvo trabajando en este tema fue enviado a las zonas más conflictivas del país, es decir, donde los narcotraficantes están más armados que los policías. Es lamentable lo que sucede. ¿Por qué? Porque dentro de toda esta trama que usted revisará en este informe, también existen personajes que venían actuando ya en gobiernos anteriores, personajes que estuvieron involucrados en ciertas bandas delictivas y que tienen nexos con algunos políticos que hoy están en funciones. Entonces, toda esta investigación está realizada en este informe, servirá mucho para la Comisión Pluripartidista, pero hay algo claro, Jaime, que decir. De toda esta investigación, nosotros, al menos como Frente Parlamentario Anticorrupción, no sabemos, la Comisión Pluripartidista, no hemos encontrado ese hilo conductor donde exista una prueba contundente de que el presidente ha incumplido con uno de los numerales del artículo 129, es decir, para iniciar el juicio político. Lo que existe aquí sí es una omisión, pero eso no está dentro de las causales del 129, que tendrá que ser también revisado, y el presidente tendrá que dar una respuesta al país sobre estos temas, porque lo que sucede luego, posterior, con el cuñado del presidente, es ya otra figura legal, yo diría un tráfico de influencia. Recordemos que el cuñado no es funcionario público, pero
aparentemente, según los audios, según los mensajes, todas las personas que fueron recomendadas en su momento, según estos chats recibidas las hojas de vida, sí ocuparon un cargo público y ellos ya lo han manifestado. Por ejemplo, el exministro de Agricultura dijo que se reunió con el señor Cherres, que entregó su carpeta y claro, meses posteriores es nombrado como ministro. Entonces, eso sí se tiene que revisar, pero veremos, no nos podemos adelantar. Justamente estuvimos en un debate el día viernes con colegas asambleístas de UNES, de otras bancadas también de Pachacutic, y manifestábamos que no podemos adelantar un criterio de las conclusiones y recomendaciones que emita la comisión, a pesar de que usted ya lo ha mencionado y lo ha dicho, es una comisión sesgada donde no hay la participación de todas las bancadas y eso sí hay que decirlo. Bueno, esperemos que triunfe la justicia y no haya encubrimientos, dedicatorias para nadie. Sí, toque a quien toque y duela a quien duela. Así tienen que actuar, sin dedicatorias. Señora asambleísta, la señora fiscal general de la Nación ha manifestado que va a hacer una investigación, que está haciendo una investigación sobre el tema de una vinculación, de una participación en coimas, cohecho, del ex vicepresidente y presidente de la República, señor Lenín Moreno, su esposa y su familia. Se habla de 76 millones de dólares en coimas. Impresionante. Bueno, este tema, más bien, Jaime, yo diría que ha tardado mucho la fiscal, tenía todos los insumos para hacerlo. Recordemos que esto fue denunciado en su momento por Fernando Villavicencio en gobiernos anteriores. Y claro, la investigación ha durado todo este tema. ¿Qué sucede según toda la investigación y los fundamentos que tiene la fiscal para llamarles a juicio? Es que el momento de que se dio la construcción de Sino Hidro, se Toca direccionó de todo. igual forma el contrato, y esto fue cuando él era vicepresidente del gobierno de Rafael Correa. Desde esa fecha existió la construcción pues de Sino Hidro y existieron muchas coimas, donaciones, que no solo estaban en manos del presidente, sino de su círculo más cercano. Hoy en día van a ser ellos llamados a juicio y esperemos pues qué sucede en la justicia. Todo esto ha estado en instrucción fiscal y hoy pasará ya a juicio. Esto es una muestra, Jaime, de que cómo se venía operando es la misma forma que hoy estamos juzgando, ¿no? Es sumamente grave decirle al país que esto coincide siempre, es un círculo que no logra pues romperse y que no sé si es que usted ha revisado las redes sociales en este último fin de semana, porque existieron varias declaraciones de asambleístas de la bancada de la Revolución Ciudadana que decían que ellos desconocían al señor Cortázar. Y hoy salen muchos videos donde ellos están juntos, donde hay mucho apoyo a la campaña de Andrés Arauz, donde hay agradecimientos por la asambleísta Núñez, que es la vicepresidenta de la Comisión de El Seguridad. cinismo de los correístas es monumental. Cuando, Así es. cuando Entonces, les conviene se hacen los locos. No les Entonces yo creo conviene. que, Jaime, hay mucho por hacer en esta investigación. No podemos hablar de que esto sucede desde el 2021, no. Esto es una trama de corrupción de larga data, de gobiernos anteriores y que lamentablemente han tenido esa habilidad para estar en todos los gobiernos, pero ahora entendemos por qué, porque existen estos apoyos ilegales en las campañas electorales que luego cobran los favores bastante caros. Y eso es algo que vinimos anunciando nosotros también como Frente Parlamentario en este apoyo de ciertos grupos dedicados a la minería ilegal, al narcotráfico, que participaron en estas campañas seccionales y que la investigación está también en fiscalía y que esperemos que el CNE también actúe en temas ya administrativos, pero que la fiscalía haga su trabajo. Hay que investigar mucho porque luego estamos hablando sobre esto, peculado, cohecho, tráfico de influencias. ¿Y qué sucede? Es simplemente ese apoyo que se recibe y que nadie va a dar $1 si sabe que después no va a poder recuperar. Bueno, para concluir, señor asambleísta, ¿qué tiene en carpeta la Comisión Parlamentaria Anticorrupción? ¿Qué más tiene en carpeta? Bueno, nosotros estamos investigando varios temas. Le comento que se está investigando un tema también de Seguro Sucre.
que fue algo que conmocionó también el país, donde hubo una fuga de dinero millonaria. Estamos haciendo varios pedidos de información con respecto a este tema que es fundamental y esperamos tener conclusiones y la información que nos llegue porque hay muchos intereses de por medio también en esta investigación. Estamos también por iniciar un tema de minería que está sucediendo en las grandes esferas, las grandes autoridades. Hemos recibido algunas denuncias con respecto a este tema y plantearnos algunas reformas que como frente y también desde nuestro despacho presentaremos al CNE, porque mucho se ha dicho de que existe un vacío legal para el tema de control electoral, para el tema de revisar si es que existe dinero ilícito aportando en ciertas campañas. Es decir, las autoridades dicen que existen vacíos legales y que por lo tanto no puede haber un control adecuado. Entonces estaremos... Es un pretexto, señora, es un pretexto. Pero bueno, para que no existan pretextos, Jaime, nosotros haremos nuestro trabajo, que creo que es lo importante, lo que esté dentro de nuestras manos. Seguiremos haciendo de manera responsable con la provincia, pero sobre todo con el país, ¿no? Porque lo que Claro. hoy estamos haciendo es un ámbito nacional. También le comento que hemos trabajado y hecho varias peticiones de información y estamos esperando una respuesta. Esperemos tenerlas antes del día jueves sobre el tema de vialidad en la provincia de la Suay. Existe un anuncio por parte del ministro de Obras Públicas que va a haber un incremento en el presupuesto de 1.000 millones, pero nosotros queremos saber cuánto nos toca a la Suay, porque ese presupuesto tan pequeño que fue anunciado en su momento no alcanza para hacer absolutamente nada. Estamos cansados ya de los estudios, de estudio tras estudio que nos tienen engañados y realmente hoy somos una provincia desconectada. No existe, no se arregla el kilómetro 49, con vías vías destrozadas, señora, con desastrosas, vías también destrozadas la vía completamente. que sale desde todo lo que es Tarqui, llega a Santa Isabel, llegamos a la provincia del Oro, está destrozado y hay una gran diferencia de las vías de acá en el norte. Yo creo que no podemos nosotros estar en desventaja. Así que todo este trabajo también lo venimos haciendo. Va a haber un encuentro el día jueves. Nosotros estamos en Azuay, estamos solicitando que sea el día viernes, porque siempre para los legisladores es complicado el día jueves, pero esperemos tener una pronta respuesta del ministro. Yo creo que eso también es parte de la inconformidad de los azuayos con este gobierno. Ni el Ministerio de Obras Públicas, señora asambleísta, ni la prefectura de la SOI han hecho absolutamente nada por la vialidad de esta provincia abandonada permanentemente. Basta salir unos pocos minutos y constatar el estado de las vías, destrozadas, todas las vías. Es lamentable esta situación, es lamentable este queme importismo, solo ofrecimientos, puro bla bla. Pensábamos en su momento, pues Jaime, que al tener autoridades cuencanas la situación iba a ser diferente, porque claro, si es que usted tiene ahí un cuencano, lo primero que va a hacer es resolver los problemas. Lamentablemente no se ha hecho y más allá de quien esté en la prefectura o el ministro de Obras Públicas, esto siempre va a pasar por un tema de presupuesto. Mientras no existe el presupuesto adecuado, donde no pongan como prioridad a la SUAY desde el Ejecutivo, pues no vamos a poder tener ese gran presupuesto que se necesita para arreglar las vías de nuestra provincia que no están adecuadas. Eso dificulta el turismo, dificulta que la gente llegue a la SUAY, que estemos desconectados, ni siquiera por vía aérea. Yo le voy a decir que también hemos analizado el tema de cómo se están... Cómo el ordenamiento jurídico que ha existido para el análisis de los precios de los boletos aéreos. O sea, lo mismo que a usted le cuesta a veces viajar de Cuenca a Quito, usted puede irse fuera del país, incluso hasta fuera de este continente. Entonces, eso es absurdo. Ellos tienen total libertad para hacerlo. Ellos regulan a su antojo. Es un tema también complicado para la provincia porque... estamos completamente en una desconexión. Así que esperamos que esto tomen cartas en el asunto. Las autoridades hemos hecho nosotros ya nuestro trabajo para poder hacer estas peticiones, pero realmente obedece ya una voluntad política del Ejecutivo. Bueno, finalmente, como representante de la SUAY, como integrante del Frente Parlamentario Anticorrupción de la Asamblea, no se olvide, señora asambleísta, del tranvía de los 4 ríos de Cuenca.
millones, la danza de los millones de dólares, Ese es un tema que recordemos, los Jaime. sobreprecios, todo ha quedado en nada. Así es. Recordemos, Jaime, que ese es un tema que ya inició un asambleísta de la SUAY, ha quedado en la Comisión de Fiscalización. Esperemos que le den trámite a eso. No pertenezco a esa comisión, pero sí es un tema que obedece un análisis importante porque también pasó por varias administraciones. Aquí no hay que echarle la culpa a una. Tres administraciones donde se hicieron adendums a los contratos. Tal vez no sabemos si es que era necesario o no, pero todo ese análisis también hay que recordar que está en la Comisión de Fiscalización y esperemos que antes de que acabe este periodo, al menos de nosotros en mayo, donde se cambian las autoridades, donde cambiamos las comisiones, pues se dé trámite a este proceso. Bueno, no se olvide también de los famosos fotorradares, que está siendo seriamente cuestionado, ¿no? Pero el alcalde de Cuenca no hace caso, ningún criterio, ningún informe y continúa. Hoy, desde hoy, empiezan a funcionar los fotorradares cuestionados seriamente. Nosotros hemos hecho también hemos hecho un proceso de fiscalización con respecto a este tema, tenemos la información, hay el criterio de Procuraduría, hay el criterio de Contraloría, como usted le dice, hay un informe de la Comisión de Fiscalización y esto ha sido, como usted dice, se ha hecho caso omiso, no les ha importado absolutamente nada, existe un ofrecimiento del actual alcalde electo, esperamos a ver cuáles son las decisiones, porque tampoco hay que ver los caminos legales pertinentes, porque recordemos que existen más o menos 16 millones de dólares que se tendrían que pagar en el caso de que se rescinda de manera unilateral el contrato. Yo creo que más bien hay que buscar el camino legal para que los concanos no seamos perjudicados pagando estos 16 millones de dólares, pero existe un ofrecimiento y eso ya no está en nuestras manos, sino en competencia del actual alcalde, quien ha dicho que en el caso de que él no anule ese contrato, él pone su cargo a disposición porque fue un ofrecimiento de campaña y yo creo que eso se tiene que tomar esa palabra en serio y que se vean todos los caminos legales para que no se dé paso a este contrato, que ni siquiera la plata de las multas que pagamos los cuencanos va a quedar sin Cuenca. Entonces, eso es uno de los temas fundamentales pues, para la ciudad y que se cumpla lo que se ofreció. Bien, gracias a la abogada Sofía Sánchez, asambleísta por la provincia de La Suay. Asambleísta, gracias por la información. Gracias a usted. Gracias por mantener informado a sus conciudadanos desde siempre y hasta siempre. Gracias, un gusto.